Último minuto de partido. Corre Alarcón. Alarcón y Cortés. Alarcón y Cortés. Alarcón. Gol de O'Higgins. La puta que me parió. En el último minuto Tomás Alarcón igual al marcador 1-1. Claro, con este resultado Colo-Colo juega la promoción ante Universidad de Concepción. Empezando el año 2020, Mario Salas enfrentaba su segundo año al mando del Cacique, teniendo un buen papel la temporada pasada, quedando en el segundo puesto. Con este buen antecedente, el Albo empezó trayendo pocos refuerzos pero llamativos. Nombres como el de Leonardo Valencia del fútbol brasileño, la polémica llegada de Miguel Pinto por su pasado en el clásico rival y su avanzada edad, César Fuentes, un jugador de un buen desempeño en el que en ese momento era el actual campeón del torneo. Llegó el muy esperado regreso de Matías Fernández después de 13 años en el extranjero, y aparte llegaría el que en los papeles sería el gran refuerzo de Colo-Colo, el anteriormente campeón de América, el goleador Nicolás Blandi, llegando con un sueldo casi europeo, pues el delantero cobraría unos 77 millones de pesos chilenos mensuales. El equipo pintaba para cosas grandes, ya que el comandante Salas tenía la obligación de ganar el torneo nacional y por lo menos pasar la fase de grupos de la Copa Libertadores. El inicio fue muy prometedor, debido a que antes que comenzara el torneo, se reanudaron las semifinales que quedaban de la Copa Chile 2019, que el año anterior fueron interrumpidas por las manifestaciones del estallido social. Colo-Colo, luego de eliminar en las semifinales a Universidad Católica por penales y de ganarle 2-1 a la Universidad de Chile en la final, logró consagrarse campeón de la Copa Chile. Con este envión anímico, el Popular le tocaba enfrentar el inicio del torneo nacional, y es que el Cacique no parecía detenerse, ya que el debut fue una goleada 3-0 ante Palestino, dando la impresión de que sería un gran año para el hincha del Cacique. Pero desde la segunda fecha, como si fuera de un día para otro, a los dirigidos por Salas se les olvidó cómo juega la pelota, ya que de repente el Cacique sumó 4 derrotas seguidas, incluido una polémica derrota en el Clásico ante la Universidad Católica, donde el encuentro fue suspendido por graves incidentes provocados por los hinchas de Colo-Colo. El fin de semana siguiente a ese partido, luego de otra derrota contra Curicó Unido, terminaría con el despido de Mario Salas, dejando a Colo-Colo en la 14ª posición, asumiendo como interino Gualberto Jara, mientras la dirigencia buscaba al nuevo DT. El principal candidato era el histórico brasileño campeón del mundo Luis Felipe Scolari. Incluso los mayores representantes de la dirigencia viajaron a Brasil para negociar, aunque al final Scolari terminó rechazando la propuesta, al no llegar a un acuerdo económico. Gualberto Jara tendría que asumir unas semanas antes del debut en la Copa Libertadores, debutando con un sorpresivo empate ante la Universidad de Concepción. Fue en la fecha 7 donde por fin Colo-Colo volvió a ganar, en un 2-1 ante el colista absoluto Deportes La Serena. En la Copa Libertadores sumó una derrota ante Jorge Wilstermann, extendiendo el pésimo registro del Cacique en Bolivia, pero eso sí, sumando una importante victoria por la mínima ante Atlético Paranaense. Fue en este momento que, debido a la pandemia del coronavirus, el fútbol se detendría por unos meses. Aunque no se jugaba, el Cacique no pasaba días sin malas noticias, y es que durante esos meses de paro hubo una gran polémica que movió a todo el club. Debido a esta pandemia mundial y por la suspensión de todas las actividades, se tenía claro que cuando volviera el fútbol sería sin público. Esto afectó a la economía de todos los clubes. Por lo tanto, muchos equipos en Chile y en el extranjero decidieron bajar los sueldos de sus funcionarios, incluidos los futbolistas. Y en Colo-Colo intentaron hacer lo propio. Sin embargo, los dirigentes y los jugadores jamás llegaron a un acuerdo. Tan lejos llegó la disputa que luego de las mediaciones en la dirección del trabajo, el club decidió acogerse a la Ley de Protección del Empleo y mandó a los jugadores a cobrar su sueldo al seguro de cesantía, lo que generó un profundo quiebre sumado a las constantes declaraciones cruzadas entre ambos bandos, que solo le echaba más leña al fuego. Pero lamentablemente después de muchas conversaciones no hemos podido llegar a un acuerdo con nuestros jugadores. Quiero decirles que para mí es un día muy triste. Nunca pensé que podíamos llegar a una situación como esta. Estoy muy afectado. Yo personalmente he sido un presidente pro jugador, pro camarín. Yo pienso que los jugadores le han dado la espalda a su institución y eso a mí me tiene muy triste, me tiene
muy desilusionado también. Nos hemos visto obligados a algo que no queríamos hacer, que es recurrir al seguro de protección de empleo. Y después, el año pasado, con todo lo que pasó con el 2019 con el estallido social, 2020 la pandemia, nos mandan al seguro de cesantía, hay intercambio de palabras en el plantel muy fuerte, que casi se llega a los puños, así que eso nos demandó para poder estar peleando el descenso. Pero sí, dolido porque primero voy a ir por la expresión que yo di o que yo dije, que me parecía que a este plantel le faltó solidaridad, empatía, que fue lo que había tenido, digamos, al plantel del 2002 cuando la quiebra. Pero recibimos, digamos, algunas respuestas, por lo menos que a mí me sorprendieron, pero porque tampoco se interpretó lo que yo quise decir, porque ahí se justificó lo que yo dije como que en la quiebra todos los jugadores cobraron todo lo que tenían. Sí, eso tiene razón Esteban Paredes. Lo que yo quise decir es que los jugadores que venían de esa época, y dos jugadores en especial, que fueron líderes con letras mayúsculas, como Marcelo Espina y Marcelo Bartichotto, para quedarse en el club tuvieron que rebajarse el sueldo de una manera muy importante, y eso tuvieron un gesto. Esta situación obligaba al club a suspender la relación laboral. Por lo tanto, los jugadores, una vez notificados, desde ese día y hasta que no volviera al fútbol, no tenían situación contractual con el club. Esta situación provocó que el plantel de Colo-Colo estuviera un largo tiempo sin entrenar, ni siquiera de manera remota, como lo hacían el resto de equipos chilenos. Todo eso provocó un quiebre interno entre la dirigencia de Aníbal Mosa y el plantel liderado por el histórico goleador Esteban Paredes, quienes se sintieron profundamente defraudados. La principal piedra en el zapato de esta disputa en los desacuerdos por la reducción de los sueldos era la forma en que la concesionaria ofreció la devolución de dinero a futuro. La crisis interna llegó hasta la mediación de la Dirección del Trabajo, con reuniones entre la mesa directiva de Blanco y Negro y los jugadores, apoyados por el sindicato de futbolistas profesionales. Y así estuvieron varios meses, hasta que por fin llegaron a un acuerdo y en agosto volvió el fútbol chileno y la Copa Libertadores. Y el cuadro albo volvió a caer en una racha de 4 partidos sin ganar, con 2 derrotas y 2 empates, aunque con una realidad paralela en la Copa Libertadores, logrando otra importante victoria ante Peñarol, llegando a estar segundos en la tercera fecha de la fase de grupos. A pesar de romper la racha negativa, fue en el partido siguiente que sumó otra derrota contra Huachipato, donde el Cacique se ubicó por primera vez en la temporada en la zona de descenso, aparte de lograr 2 derrotas seguidas en la Copa Libertadores. Derrotas que fueron una inapelable contra el cuadro brasileño y una goleada contra Peñarol. Fue en ese momento que la dirigencia decidió traer a otro entrenador, despidiendo a Gualberto Jara, quien recibió la noticia mientras estaba recuperando de una operación. El elegido de la dirigencia fue Gustavo Quinteros, entrenador procedente del Tijuana de México, que un año atrás había sido campeón del mismo fútbol chileno con la Universidad Católica, también con pasos en las selecciones de Ecuador y Bolivia. Debido a que por la pandemia los aeropuertos estaban cerrados, Quinteros no lo dudó y fue en auto desde Buenos Aires a Santiago de Chile, aproximadamente unas 21 horas de viaje. Gustavo Quinteros asumiría con el objetivo de, obviamente, sacar al Popular de la parte baja de la tabla. El inicio del técnico nacionalizado boliviano sería muy complejo, debutando con un agónico empate ante Coquimbo, pero la semana siguiente cayendo por una goleada de 5-3 contra la Unión Española. Así llegaba el cuadro albo a la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, terminando de local contra Jorge Wilstermann, con opciones incluso de clasificarse a los octavos de final en caso de ganar. Sorpresivamente, los dirigidos por Quinteros cayeron por la mínima ante el cuadro boliviano, terminando último en su grupo, por lo tanto, quedándose fuera de toda competencia internacional. Con esto Colo-Colo solo tenía ojos para la liga, finalizando con un empate ante Everton y una derrota ante Deportes Iquique la primera rueda. El Cacique, aunque con un partido menos, se ubicaba en el penúltimo puesto de la tabla, en zona de promoción y a un punto de salir de la zona de peligro. Ante la situación que cada vez parecía peor,
El Popular fue en busca de refuerzos para encarar el segundo semestre. Y así llegaron 4 nombres. El primero sería Maximiliano Falcón, un joven defensa uruguayo que llegaba como campeón del fútbol charrúa con el Rentistas. El segundo nombre sería Ignacio Jara, que llegaba con el pase en su poder desde el Goiás de Brasil. El tercero sería el polémico retorno de Jorge el Mago Valdivia. Polémico porque mientras el Mago firmaba su contrato para volver, se estaba llevando a cabo su millonaria demanda contra el club. Y el cuarto nombre sería una joven apuesta. Se trataba del argentino Pablo Solari, proveniente de las inferiores de Talleres de Córdoba, donde todavía no había sumado ni un solo minuto como profesional. Ya con caras nuevas, antes de la segunda rueda, el Cacique tendría que recuperar su partido contra Antofagasta, un partido que antes y después de jugarse trajo varias polémicas. Lo que pasaba es que este era un partido pendiente de la fecha 12. Colo-Colo llegaba al partido con un caso positivo de COVID-19 en uno de sus dirigentes, y después de una serie de errores forzados o no, terminaría con la suspensión del partido, pocos minutos antes de que este se jugara. Acá es donde empiezan las contradicciones, debido a que según los dirigentes del cuadro albo, fue la autoridad sanitaria la que exigió que el partido se suspendiera. Después salió la subsecretaria de Salud a desmentir estos dichos. A todo esto, desde Antofagasta estaban más que indignados, debido a que ellos sí cumplieron todos los protocolos indicados, y cuando estaban en las puertas del Estadio Monumental, no se les dejó ingresar. Así que la dirigencia del cuadro nortino movió cielo y tierra para que la secretaría les dé los 3 puntos del partido. Al final todo esto solo quedó en una multa económica. Y ya volviendo a la cancha, de manera sufrida y con gol agónico del joven Iván Morales, el Cacique consiguió su primera victoria de las manos de Gustavo Quinteros, ganándole a los Pumas por la mínima. Ahora sí, en la segunda rueda, Colo-Colo jugaría su primer partido contra Palestino, partido donde el Cacique volvió a la derrota, en un 3-1 a favor de los árabes, aunque esta vez sí supo reponerse rápidamente, y en la siguiente fecha le ganaría agónicamente a Audax Italiano, con gol de Pablo Mauche, aunque todavía le faltaba mucho para salir de la zona de descenso. Posteriormente, en la fecha 20, volvería a perder, ahora contra Curicó Unido. Fue en este partido donde por primera vez en el año, Colo-Colo ocuparía la última posición de la tabla, a 1 punto de la promoción y a 4 de salir de la zona de riesgo. A pesar del muy duro contexto por el que atravesaba el club, el equipo no lograba sacar adelante los partidos. En la fecha 21 empataría contra Huachipato, y en la fecha 22 perdió un partido muy importante, contra un rival directo de la permanencia, como lo era Deportes La Serena. Ahora sí, la situación estaba más compleja que nunca. Obviamente el Cacique seguía en la última posición, a 5 puntos de la promoción y a 6 de salir de la zona de peligro. Ahora el mensaje cambiaba. En las 12 fechas que quedan, ya no importaba cómo se jugaba, hay que ganar como sea. Y así, en el próximo partido contra Unión Española, el Popular logró volver a la victoria, con un 2-1 a favor. La fecha siguiente, la fecha 24, sería contra un rival directo como lo era Coquimbo Unido, pero por un acuerdo entre ambos clubes, el partido se postergó, debido a que Coquimbo Unido, sorpresivamente, estaba en las semifinales de la Copa Sudamericana. Así que el Cacique volvería en la fecha 25, en el clásico contra la Universidad Católica, donde el cuadro albo logró rescatar un empate de visita contra el líder del torneo. La fecha 26 sería contra Unión La Calera, pero también fue suspendido por casos de COVID-19 en el plantel del cuadro cementero. Así que Colo-Colo tuvo que esperar a la fecha 27 para jugar, fecha donde Antofagasta de nuevo sería el rival del Cacique, donde nuevamente el Popular logró llevarse los 3 puntos contra los Pumas, llevando ya 4 partidos sin perder, aunque todavía le faltaba, estaba a 1 punto de la promoción y a 2 puntos de salir de la zona de descenso, pero seguía creciendo la esperanza alba de dar vuelta al duro contexto. En la fecha 28, Colo-Colo volvió a decaer recibiendo un durísimo golpe, ya que el Cacique fue goleado por Santiago Wanderers 3-0, terminando el partido incluso sin tiros al arco. Fue en este partido donde de nuevo aparecieron los fantasmas, ya que a pesar de que se supone que se estaban jugando la vida, jugaron como un verdadero equipo ya descendido. A simple vista en la tabla, parecía completamente aceptable que Colo-Colo podría salvarse del descenso, pero acá hay un pequeño gran detalle. Debido a que el torneo 2019 se suspendió forzadamente, el presente torneo del 2020 se definía también por una tabla que promediaba la temporada 2020 con la de 2019. El problema es que Deportes Iquique estaba en la parte baja de ambas tablas. O sea que si el torneo termina con Iquique descendiendo directamente en ambas tablas,
descendería por la tabla de promedios y la tabla del presente torneo se movería. A lo que voy es que en realidad Colo-Colo estaba a 7 puntos de salir de la zona de descenso y no tener ninguna complicación, a falta de solo 8 partidos. Así que el Popular está completamente obligado a meter una buena racha de resultados y esperar a que los demás equipos no le compliquen la vida. Lo que se veía complicado, ya que aparte de que el equipo parecía un hospital de tantos jugadores lesionados, tanto así que desde que volvió el fútbol chileno, 20 de los 32 jugadores del plantel estuvieron lesionados. Aparte de todo eso, algunos jugadores tenían rendimientos realmente muy por debajo de lo esperado. Solo por mencionar algunos, el gran fichaje Nicolás Blandi tuvo el pobre registro de solo 2 goles en 21 partidos. Un jugador que por sus lesiones ni siquiera fue alternativa en el final de la temporada. Otro del que se esperaba mucho más era Matías Fernández, un jugador que aparte de estar mucho tiempo lesionado, perdiéndose 11 de los 30 partidos del torneo, no pudo convertir ni un solo gol en su regreso a Macul. En toda la fase de grupos de la Copa Libertadores, solo disputó 62 minutos. Otro ejemplo puede ser el Mago Valdivia, que de su regreso solo jugó 3 partidos. Pero volviendo a la cancha, las 8 finales que le quedaban al Cacique empezarían con el pie derecho, ya que Colo-Colo logró una importante victoria contra Everton por la cuenta mínima. En la siguiente fecha rescataría un empate contra un rival directo como lo era Universidad de Concepción. En la fecha 31 dio lugar el Superclásico, donde después de un partido somnífero, ni albos ni azules lograron sacarse diferencia. Y acá el torneo dio una especie de receso para que todos los equipos fueran a jugar sus partidos pendientes. A Colo-Colo le tocaba recuperar la fecha 24, donde les esperaba una verdadera final. El cuadro albo recibía en su estadio a Coquimbo Unido, que estaba en la zona de promoción. El partido estuvo muy parejo, pero Colo-Colo logró la victoria en la última jugada, de la mano de Javier Parragués, trayendo de nuevo la esperanza a los colocolinos. El otro partido pendiente que les quedaba era contra Unión La Calera, que de manera sufrida, el Cacique logró dar vuelta al partido y consiguió una nueva victoria, metiendo una muy buena racha de 3 victorias seguidas, saliendo de la zona de descenso. Aunque por el complejo momento de Deportes Iquique, ningún hincha podía dormir tranquilo todavía, pero todavía le faltaban las últimas 3 finales. El siguiente partido sería contra el mismo Deportes Iquique. El partido fue muy tenso, donde el local le anularon 2 goles. Al final ninguno se sacó diferencia, y ambos dejaron ir una buena oportunidad. En el penúltimo partido tendría que recibir a Cobresal en el Monumental. Y a pesar de que el partido terminó con una gran polémica, nuevamente ninguno de los dos equipos logró romper el cero, desperdiciando nuevamente la oportunidad de sellar la permanencia, llegando con suspenso al partido final, donde Colo-Colo tendría que visitar a O'Higgins en Rancagua. En simultáneo jugaban Audax Italiano contra Deportes La Serena, Coquimbo contra Palestino y Deportes Iquique contra Santiago Wanderers. La situación para el Cacique era la siguiente: si Colo-Colo gana, se salva de todo. Si empata, tiene que esperar a que Audax pierda contra La Serena. De no ser así, tenía que esperar a que Coquimbo le gane a Palestino y que Iquique empate o pierda contra Santiago Wanderers. En caso de perder, el Cacique tendría que esperar a que Coquimbo gane y rezar para que Iquique y Santiago Wanderers empaten. Apenas comenzando el segundo tiempo, Colo-Colo logró ponerse en ventaja con la anotación de César Fuentes. La situación era muy favorable, debido a que O'Higgins estaba jugando con uno menos, pero Colo-Colo no se podía confiar, debido a que los resultados que llevaban los demás partidos en simultáneo no lo beneficiaban. Así que a Colo-Colo solo le quedaba aguantar la victoria, y lo estaba logrando hasta la última jugada. Después de una serie de horrores en el fondo, se cobró un penal a favor de O'Higgins, donde desde los 12 pasos, Tomás Alarcón mandó al Cacique al partido de promoción. ¿Hay alguna anécdota? Cuando lo voy a patear, recuerdo que me dicen que por favor no lo hiciera porque ellos estaban en una situación complicada, pero claro, yo también lo veía desde mi punto de vista que queríamos clasificar a Copa y que tenía que hacerlo por mí y por O'Higgins. La promoción se jugaría a partido único solo 3 días después de esta última fecha. El escenario sería el Fiscal de Talca, y el rival sería Universidad de Concepción, un club que a lo largo del año fue muy irregular y no pudo remontar la pésima campaña del 2019 en los promedios, siendo condenado a jugar la promoción con el Cacique. La hinchada alba, que a pesar de que se jugaba sin público, se hizo sentir, antes de lo que parecía ser uno de los partidos más importantes en la historia de Colo-Colo. El partido empezó con posesión alba, con sus buenos roces, hasta que el pibe Solari
en una jugada increíble, logró poner el primero en el marcador. Y para levantar la cabeza va tocando para Nacho Jara. Jara con Pablo Solari. Métase nomás, mijo, métase adentro. Quiero cantar el primero de Colo Colo. Aquí viene Solari, siempre Solari. ¡Solari! ¡Gol, gol, 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 gol de Colo Colo, 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 gol de Colo Colo! ¡Gol! Solari! En 18 minutos, el minuto de la suerte, para que nos abracemos todos. Sí, señoras y señores, para que broten lágrimas de... El partido continuaba sin mayores complicaciones para el Cacique, aunque obviamente los nervios se hacían sentir. El Cacique seguía desperdiciando ocasiones, y de parte del cuadro penquista, solo destacar una buena acción de Waterman, que Cortés evitó notablemente, hasta que por fin se escuchó el silbatazo final, terminando con el sufrimiento colocolino. Terminó el partido, señoras y señores. Ha terminado el partido en el Estadio Fiscal de Talca. Y Colo Colo se salvó de ir a la B. Y Colo Colo se salvó, señoras y señores. Ha ganado Colo Colo en el Estadio Fiscal de Talca con gol de Pablo Solari. Y nos salvamos. Y esta pesadilla ha terminado. Esta pesadilla ha terminado, señoras y señores. Ha ganado Colo Colo, ha ganado Colo Colo. No tengas vergüenza, no tengas vergüenza de llorar. Y así termina la pesadilla del Cacique, la historia en la que Colo Colo estuvo a un solo partido de conocer por primera vez en su historia a los potreros. Ya con el diario del lunes, el Cacique se logró levantar muy bien de este año para el olvido, ratificando a Gustavo Quinteros como entrenador. Y exactamente un año y medio después, proclamándose nuevamente campeón del fútbol chileno, cómo no, haciéndole honor al apodo de eterno campeón.